la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. El tema que vamos a tocar brevemente es el título, he ahí con ustedes: nació para morir y salvarnos. Nació para morir y salvarnos. Si no tiene su Biblia, puede leerlo juntamente conmigo en sus pantallas. Y dice de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a orar. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, para que nos hables, te rogamos que hables a nuestro corazón y a nuestra mente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Quiero enfatizar, hermanos, el tema de este sermón: nació para morir y salvarnos, pero nació para morir. Y la última parte de este pasaje que hemos leído dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hemos venido celebrando la Navidad toda nuestra vida. El mundo la ha celebrado por siglos, desde que tomó lugar la primera Navidad. Interesantemente, solamente unos 4 años después de que Cristo Jesús fuera crucificado, se encontró la Escritura, y más que la Escritura, el mismo hombre llamado Yosef ben Mattiahu, lo cual era un historiador judío romano y un líder militar, un hombre extremadamente conocido y contemporáneo de esos tiempos. Él nació 4 años después de la crucifixión de Jesús. El nombre más conocido de este hombre es Flavio Josefo, un gran historiador que escribió grandes libros, entre los cuales uno de ellos, o 2 incluso, los tengo yo en mi biblioteca. Este hombre conoció mejor que nadie la vida de Jesús. Supo de su muerte, supo de su nacimiento, supo que lo crucificaron. Y para poder escribir de Jesús, él dice lo siguiente: por esta época vivía Jesús, un hombre sabio, si es que hay que llamarlo hombre, porque él fue el realizador de hazañas
extraordinarias. Y fue un maestro de aquellos que aceptan la verdad con gusto. Se ganó a muchos judíos y a muchos griegos. Él era el Mesías. Cuando fue acusado por los hombres principales entre nosotros y Pilato lo condenó a ser crucificado, aquellos que habían llegado a amarlo originalmente no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día, resucitado, tal como los profetas de la deidad habían predicho estas y otras innumerables maravillas sobre él. Y la tribu de los cristianos, que lleva su nombre, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Jesús, hermanos, fue reconocido porque nació, pero aún fue más reconocido porque murió. Aquí el título: nació para morir y salvarnos. ¿Cómo sucedió todo esto de la Navidad? ¿Por qué es que celebramos la Navidad en el día de hoy y de forma tan contundente en el mundo entero? Porque Cristo hizo la diferencia. Aún incluso el mismo calendario que nosotros tenemos, el calendario gregoriano, se estableció por causa del nacimiento de Jesús. Y así todos los países del mundo manejan el mismo calendario, con excepción de algunos, por causa de la diferencia que Cristo hizo en el mundo. Flavio Josefo no estuvo ajeno de esta realidad y escribió estas verdades. Pero ¿cómo sucedió todo esto de la primera Navidad? Augusto César, dice la Biblia, que promulgó. La palabra promulgar significa publicar oficialmente o dar a conocer oficialmente una ley. Y este hombre dijo que todo el mundo sea empadronado. Todos que se anoten en el censo que Roma iba a llevar a cabo. Nunca se había hecho un censo. Incluso Lucas menciona de que un tal Cirenio, gobernador de Siria, fue el primero que inventó esto. La historia cuenta de que aunque Cirenio estableció el censo, nunca se llevó a cabo. El que lo continuó y lo logró fue precisamente Augusto César. Me pregunto por qué. Tenía que cumplirse la profecía. Cristo Jesús iba a nacer en Belén de Judea. María y José tenían que moverse de un lugar lejano en que ellos vivían. Ellos vivían por allá, por lejos, en un lugar llamado Nazaret. Y toda Palestina tuvo que ser movilizada hacia el lugar donde ellos habían nacido. Y en eso entonces encontramos el censo que pide este gobernador, donde toda persona, incluso el censo romano, decía de que cualquier persona puede empadronarse en donde esté. No obstante, el censo judío decía, no, tienen que regresar a la ciudad donde nacieron. Y por eso que María y José fueron a Belén. Esa fue la razón por la cual ellos se retiraron de el lugar donde vivían, tan lejos, y tuvieron que ir entonces desde Galilea, la ciudad de Nazaret, a la ciudad de David en Judea, lo cual se llamaba Belén. Y todo esto para que se cumpliera la Biblia. Se tenía que cumplir la profecía. No hay una sola profecía en toda la Biblia que no se haya cumplido. Todas, miles de profecías se han cumplido al pie de la letra. Los matemáticos no lo pueden entender. De que todo se cumpla ni siquiera por coincidencia, sino que porque está profetizado de esa forma. Estaba escrito de que tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel. Por eso que tuvieron que ir de Nazaret a Judá o a Judea, como también se menciona. Aquel niño se le iba a poner un nombre y aquel nombre iba a ser Jesús. Estaba escrito, lo cual significa el que va a salvar. Isaías lo menciona como el Emanuel, el que es Dios con nosotros. Dice Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese es el tema de hoy. Él vino para morir, pero vino a salvarnos. Cuando los ángeles vieron a Jesús nacer, ellos gritaron alabanzas y dijeron: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo proclamaron los ángeles, testificaron, comprobaron lo que la profecía había dicho 700 años antes. Pero la pregunta que yo tengo es: ¿cómo nos iba a salvar? Sabemos que iba a venir un Salvador, pero ¿cómo nos iba a salvar? Normalmente los salvadores vienen con una espada en la mano, vienen con un fusil o con un tanque o con un botón rojo para que se apriete y la bomba atómica explote. ¿Cómo nos iba a salvar? Totalmente diferente a cómo los salvadores lo hacen en el día de hoy. Este Salvador iba a venir y el morir en la cruz iba a ser el hecho de salvarnos, no el hecho de eliminar en guerra o en destrucción a nadie. Él iba a dar su vida por nosotros, que teníamos que morir. Él iba a ser el sustituto en la cruz del Calvario, en vez de nosotros. ¿Cómo es que nos iba a salvar? Muriendo en la cruz iba a perdonar nuestros pecados. Sí, cuando violamos uno de los 10 mandamientos, cuando mentimos, cuando robamos, cuando adulteramos, cuando tomamos el nombre de Dios en vano, cuando no somos honrados en nuestra forma de ser, violamos uno de los 10 mandamientos. Cuando somos infieles a Dios, pecamos. Y alguien dijo en una oportunidad: si cada pecado que yo he cometido fuera un ticket de un policía, ¿cuántos tickets tendría en mi contra? Alguien dijo en una oportunidad: si tuviera que llegar a la corte y el juez revisara mi trayectoria y viera que tengo muchos tickets, él no necesitaría muchos, solamente necesitaría ver uno para decirme: infringiste la ley, rompiste las leyes. Y en nuestro lenguaje bíblico sería: pecaste. Y la palabra de Dios dice de que un pecado es suficiente para que nosotros seamos culpables de muerte ante Dios. Porque estamos ante un Dios perfecto, totalmente impecable. Un Dios que no permite el error, porque Él es perfecto y Él nos ha llamado a que seamos perfectos así como Dios es perfecto, y seamos santos así como Dios es santo. Dice la palabra de Dios que una mancha lo hace perder todo.
El ejemplo es como si hubiera sido una sábana blanca, blanquita, pero hay una sola mancha negra, suficiente para decidir: esa sábana ya no sirve, está manchada. Nuestros pecados iban a ser perdonados a través de la muerte de aquel niño Jesús que creció y se hizo grande y eventualmente murió crucificado. ¿Cómo es que muriendo en la cruz iba a perdonar nuestros pecados? Porque estaba escrito de que para poder haber remisión de pecado, para que pueda haber perdón de pecado, tenía que haber derramamiento de sangre. Sangre se tenía que derramar para que pueda ser perdonado aquel individuo. Por eso que se mataba un corderito, para que la sangre del cordero ante Dios dijera: ok, está bien, se ha derramado sangre en favor de este culpable. Este fue enjuiciado y fue muerto. Y porque este pagó, entonces tú quedas libre de pecado. Ese era el concepto bíblico de Levíticos, de Deuteronomio también. Por eso que tenía que alguien morir. El gran problema es que el animalito limpiaba a una persona, no a la humanidad entera. Y aparte de limpiar a una persona con sus pecados, dice la Biblia que sus pecados eran expiados. Y la palabra expiado no significa quitados, no significa redimidos, significan tapados. Los pecados de aquella persona eran tapados, eran cubiertos por la sangre de aquel corderito. Pero con Cristo ocurrió algo diferente. Cristo no iba a tapar los pecados de la humanidad. Cristo iba a lavar los pecados de la humanidad. Cristo iba a limpiar tus pecados, a borrarlos. Y Él iba a pagar con su propia sangre. Y estaba escrito de que el pecado solamente se perdonaría muriendo. Y estaba escrito en una cruz. Es increíble cómo la profecía bíblica se cumple al pie de la letra sin absolutamente nunca fallar ni la sombra de duda de una profecía. El Hijo del Hombre, dice Mateo, no vino para ser servido, y estas fueron palabras propias de Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él tuvo que nacer para celebrar la Navidad. No. Él nació para morir y para salvarte. No necesariamente para celebrar una Navidad. Gloria a Dios que nació. Gloria a Dios que podemos celebrar una Navidad. Gloria a Dios que Él vino al mundo, pero con el propósito de salvarnos. Jesús vino a la tierra con el propósito de morir. ¿Y sabe qué? El cometido era que Jesús muriera sacrificado para salvarnos de nuestros pecados. Él no era solamente que con un tiro en la cabeza. Iba a tener que ser humillado, golpeado, vituperado, escupido, sacrificado como un animal. Incluso peor que un cordero. Porque estaba escrito. Y se tenía que cumplir la profecía. Juan lo entendió de esta forma. Sí. Juan el Bautista lo comprendió. Más que usted y yo. Entendió y lo declaró desde un principio. Cristo Jesús comenzó a caminar
hacia Juan el Bautista. Y cuando Juan miró a Cristo Jesús, ¿cuáles fueron las primeras palabras que dijo, que pronunció Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan identificó a Jesús como un cordero? Porque él sabía de que los corderos se sacrificaban para quitar los pecados. Cuando él identificó a Jesús venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan miraba a uno que estaba siendo sacrificado. Juan estaba mirando a uno que iba a ser vituperado, golpeado, y que su sangre iba a ser derramada. Él no lo había visto todavía, pero lo estaba mirando por fe. Y estaba confirmando la profecía bíblica. He aquí el Cordero que nos va a quitar el pecado del mundo. Escrito estaba en Isaías, cuando Isaías escribió, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y hablaba de Jesús. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero. Tenía que haber una Navidad, pero el propósito fundamental era salvarnos. Tenía que haber una Navidad. Y tenía que Jesús llegar a Belén con sus padres, nacer ahí en Belén y no encontrar un lugar en el mesón. Porque también estaba escrito de que iba a ser rechazado. Y Cristo Jesús, un bebé recién nacido, recién respirando oxígeno humano, fue rechazado. Ni siquiera había dicho la primera palabra y ya fue rechazado por los hombres. No hay lugar para ti en este hospital. No hay lugar para ti para que nazcas como la gente. No hay lugar para ti, ni aunque seas el rey del universo. Porque estaba predeterminado de que iba a comenzar a sufrir desde que nació hasta que lo mataron en una cruz. Y todo por perdonar mi pecado y tu pecado. Y tan buenos que nos creemos. No hubo para Cristo Jesús lugar en el mesón, pero hubo lugar para Él en la cruz. Por eso que al darnos cuenta de estas cosas, escribo que había lugar para los mercaderes, porque ese día cuando se hacía el censo, los mercaderes venían porque había mucha gente, se vendía mucha cosa. Había lugar para los políticos que se estaban proclamando. Había lugar para los del censo que estaban trabajando. Había lugar para los de las taxas que estaban cobrando el dinero. Y había lugar para la muchedumbre. Pero no había lugar para Jesús. Al poder entender estas cosas, vemos que todo el proceso de la vida de Jesús fue para confirmar lo que estaba escrito acerca de Él. Cosas como, por ejemplo, que sus amigos lo iban a dejar solo, que lo iban a negar públicamente, que lo iban a entregar a sus enemigos, que se iban a mofar, a burlar de Él, que lo iban a azotar terriblemente y lo iban entonces a clavar en un madero. Y cuando muriera,
No iba a tener una tumba porque ni siquiera era dueño de una tumba y tuvieron que prestársela. Por eso Cristo en su vida dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, dijo él mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí había muchos regalos ayer. Regalamos mucho, detalles con hermanos y niños. Y hay lugar para más regalos todavía. Hay lugar para hacer más compras todavía. Hay lugar para que se celebre más todavía. Hay lugar para seguir tomando. Hay lugar para seguir trasnochando. Pero no hay lugar para Jesús. Esa es la realidad que vivimos. Hermanos, en aquella primera Navidad, el mesón, lo cual significa el corazón del hombre, estaba lleno de cualquier otra cosa menos de Jesús. No hubo espacio para Él. Y te pregunto, ¿y en esta Navidad hay espacio en tu corazón para Jesús? ¿Hay espacio en tu vida para decirle, entra en mi corazón? Quiero que tú hagas morada en mi vida. Porque de todo lo demás que mencioné hay tiempo y hay espacio. Más regalo, más compra, más diversión, más luces. Pero hay espacio para Cristo. Hay espacio para el niño que nació en aquel pesebre y creció y cumplió su cometido, morir para salvarte. Y mientras ellos cantan, piense en lo que el Señor le ha dicho. Porque yo no soy el que estoy predicando. Es el Espíritu de Dios que entrega el mensaje y es para mí también. Hace años atrás, a una profesora se puso enfrente de los estudiantes y les dijo a los estudiantes que quiera irse al cielo, póngase de pie. Los niños se miraron y dijeron, no, yo no me quiero ir al cielo ahora, quiero vivir más. Se puso un niño de pie y vino hacia donde estaba la profesora y le dijo, ¿por qué viniste? El niño dijo, profesora, porque usted es la única que estaba de pie. No quería que usted fuera al cielo solita. Me voy con usted. Vamos a poner bien, porque no me quiero ir al cielo solo. Vamos a cantar. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar,
la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Varina, Carolina del Norte.